No sé si hay alguna pregunta o alguna cosa. ¿Alguna pregunta para Alberto? Ninguna. Gracias, Los Alberto. he dejado a todos. Los han dormido, también puede ser. Espera un segundo. Te van a dar el micrófono para que todo el mundo podamos... Hola. Alberto, una pregunta muy sencilla. Simplemente habláis de trasladar ficheros, sobre todo en entorno mainframe, a distribuido, a cloud en este caso, pero ¿qué herramientas de transmisión se utilizan? ¿La que tengas en el cliente? Hay varias alternativas. Tiene conectores propios de Synsor, ¿vale? Se puede utilizar un FTP seguro también. Son cosas que realmente muchos clientes dicen, ¡buf! Un FTP. El FTP, al final, el rendimiento del FTP depende del canuto que tú le pongas por debajo. Clientes actuales mainframe IBM, que somos casi todos, un producto de transmisión que muchos conocemos, el Connect Direct, que Sí. prácticamente Connect Direct no cuesta, porque es de IBM y va en el contrato SEDA. Sí. ¿Se puede utilizar sin Se más? puede utilizar. Es uno de los conectores que tenemos autorizados a utilizar. FTP, SFTP o Connect Direct. Ajá. ¿Vale? Son los tres que están presentes. Gracias. De nada. ¿Una pregunta más? Gracias, Alberto. Nada. Lo bueno de ir después de Alberto es que ha explicado muchas cosas que voy a explicar yo, pero en vez de para Hadoop, para sistema distribuido y sistemas medios. Lo malo es que como habla mucho, me deja siempre poco tiempo, ¿no? Pero bueno, hablaré rápido. Es normal. Bueno, nosotros lo que vamos a hablar es de DMX, no de MXH. Es decir, todo lo que ha hablado Alberto para Hadoop, pero para sistemas distribuidos. ¿De acuerdo? Hemos pasado de lo más novedoso a lo menos novedoso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la herramienta DMX? Pues lo primero es una herramienta de ETL, de alto rendimiento, ¿no? Es decir, extrae la información, la transforma y la carga en cualquier otra fuente. Y la extrae de cualquier fuente que queramos verlo. Esto ya existe en el mercado, muchas ETLs, y muchos de nuestros clientes ya tienen ETLs. Nos hemos encontrado con clientes que tienen Data Stage, como la agencia tributaria, clientes que tienen Power Center, como el Banco de Santander, etc. Entonces, en esos clientes, hacerles cambiar de ETL es prácticamente imposible, porque ya muchísimos años invirtiendo en ella, porque ya muchísimos años trabajando con ellos y muchísimo dinero invertido. Perdón. Lo que nosotros podemos ofrecer a estos clientes es mejorar el rendimiento de su ETL. Es decir, en aquellos sitios donde tengan cuellos de botella, pues somos capaces de sacar de la cadena de la ETL esos procesos, transformarlos en una forma rápida, 10, 15 veces más rápido y volverlo a meterlo en la cadena. Con lo cual hacemos que su ETL funcione mucho más rápido. ¿De acuerdo? O podemos mejorar el SOR, el rendimiento de esas ETLs. Muchas ETLs están cambiando y se están transformando en lo que es una ELT. Es decir, como no tienen SOR, como ha dicho Alberto propio, muchas de ellas, lo que están haciendo es, extraigo la información de muchas bases de datos, de muchas fuentes, la cargo en la fuente de datos base final y ahí es donde transformo, porque la base de datos sí tiene un buen sort. ¿Cuál es el gran problema de esto? El crecimiento exponencial de la base de datos y, por tanto, la compra masiva de gigas, que en algunos casos es tremendamente costoso. Pues con nuestra herramienta podemos evitar que esa transformación, aunque sigan utilizando la ETL que tienen actualmente, esa transformación se haga en la ETL y por tanto no se haga en la base de datos y esa base de datos no crezca. Y conseguimos lo que llamamos optimizar la base de datos, ¿no? Hay un cliente grande bancario, nos contaba que su Teradata crecía, antes de poner la ETL en funcionamiento, crecía a un ritmo del 10% anual debido a el crecimiento puro del negocio. Que a raíz de que la herramienta que utilizaban, que en este caso era Power Center, no era capaz de transformar la base de datos, su Teradata crecía en torno al 60-70% anual, que en gigas es carísimo. Y además, lo peor de todo, era incapaz de predecirlo con anterioridad, con lo cual al hacer los presupuestos del año anterior, pues tenía muchos problemas. ¿De acuerdo? También esta herramienta, como ha dicho Alberto, no voy a entrar mucho, es capaz de procesar procesos de mainframe y traducirlos en el entorno distribuido, en cualquier tipo de Unix, Linux, etcétera. Y por último, somos capaces también de, en cualquier máquina, Unix, ICE, Linux, cambiar el SOR y hacerla mucho más eficiente. ¿Cómo de eficiente? Bueno, pues ahora vamos a ver. Actualmente, ante el bajo rendimiento de la base de datos o el bajo rendimiento de las ETLs, se utilizaban tres cosas, o se siguen utilizando tres cosas, como solución. La primera, optimización manual. Optimizar manual la base de datos, trabajar, ¿no? Esto, aparte de ser improductivo, es muy costoso y consume muchos recursos. ¿De acuerdo? ¿Qué también se hacía? Una cosa que aquí en España es muy común, tenemos clientes que lo hacen, y es añadir servidores como si no costaran. Es decir, vamos a añadir servidores. Muchas veces tampoco es la solución, porque por muchos servidores que añadas,
no rinde más rápido. Pero es que además cuesta dinero, aunque no lo creamos, ¿no? Entonces, bueno, es costoso e ineficiente. Y por último, manipular la base de datos, que yo creo que es otra solución bastante dura de hacer y sobre todo complicada. Nosotros, utilizando esta herramienta, somos capaces de dar mejores tiempos de rendimiento, ser mucho más eficientes. Solamente constituir el sort, que es simplemente los algoritmos del sort que hay en cualquier de las máquinas Unix, AIS, Linux, somos capaces de bajar hasta el 75% del consumo de la CPU, es decir, la memoria, y tener menos del 90% de almacenamiento. Y además se instala fácilmente y, ahora hablaremos de un caso, el tiempo de aprendizaje de los técnicos es de 2-3 días. Es decir, nosotros, una cosa que tiene Synsor buena, estos productos, es que nosotros no tenemos gente trabajando en cliente. Nosotros instalamos, formamos y nos vamos en el 90% de los casos. ¿De acuerdo? Con lo cual, enseguida los clientes son muy capaces de gestionar esta herramienta por ellos mismos. Estos son comparativas con algunas de las bases de datos o de las herramientas que tenemos. Avinitio, aquí en España no es muy famoso, pero somos 4 veces más rápido. Somos 4 veces más rápidos que el DataStage, 5 veces más rápido que Infa y hasta 20 veces más rápido que un PLSQL. ¿De acuerdo? Esto siempre tiene matices, Alberto lo dice, depende de cómo esté programado el PLSQL. Pero el 90% de las veces siempre somos hasta 10 veces más rápido como mínimo. Pero sí que llegamos hasta el 20% más rápido del PSQL. ¿De acuerdo? Aquí tenemos diferentes referencias, como puede ser con IBM DataStage, donde en CIOS Bank la tarea es hasta 3 veces más rápida, o hasta 12 veces más rápido que el DataStage en Major Financial Services. Luego en informática, con Power Center, pues hemos reducido 27 días contra 15 horas, un sistema de producción, una tarea hasta un 20% más rápido en disco. ¿De acuerdo? Con SQL Migration también somos mucho más rápidos, 18 horas contra 3 horas. ¿De acuerdo? O reducción de costes de 2,9 millones de dólares a 3 minutos, ¿no? ¿De acuerdo? En fin, lo que queremos decir con esto es que, y esto que lo veis aquí, en el 100% de las veces somos capaces de reducir el tiempo y el coste hasta la mitad, ¿no? Y como decía Alberto, y repetiremos siempre, y repetiremos durante toda esta mañana, esto, que cuando se lo contamos a los clientes, y aquí tenemos un ejemplo que fue a Rafael Padilla, la agencia tributaria, nos miraba, que es una persona muy técnica, nos miraba diciendo, me estáis contando un cuento chino, pues lo que hacemos con los clientes, que es normal que no nos crean, es ofrecer una pequeña POC gratuita, sin ningún compromiso, que es donde pueden ver y medir el real ahorro que podemos obtener. ¿De acuerdo? Esto no está abajo. Otra cosa que tiene buena nuestra herramienta es que tiene conectores de alto rendimiento con todas las bases de datos y además van incluidas en la licencia. Es decir, no como otras ETLs o otras herramientas que cada vez que te conectas a una base de datos nuevos tienes que comprar el conector. Aquí cuando compras la herramienta te conectas con todas. Aquí están algunas de ellas, no son todas, pero son las principales. ¿De acuerdo? Y lo que ha dicho Alberto, dentro del DMX está el Data Funnel. El Data Funnel es básicamente en tiempo récord coger múltiples tablas de múltiples bases de datos y descargarlas con un único clic y súper eficientemente y súper rápidamente en una única base de datos que tengamos definida al final. ¿De acuerdo? Esto también es muy interesante y estamos teniendo muchísimo éxito, y aquí sí me atrevo a nombrar la competencia, con la gente que tiene Golden Gate. Cualquier compañía que utilice Golden Gate y vamos a hacer la prueba, solemos colocar nuestro producto. Por dos razones. Porque es mucho más rápido, es 1000 veces más económico y sobre todo no hay una sola pérdida de datos. Que Golden Gate sí suele perder algún tipo de dato. Con lo cual, cualquier cliente, si cualquiera de ustedes tiene Golden Gate en alguno de sus clientes o en sus instalaciones, les invitamos a hacer una prueba de concepto porque realmente van a quedar sorprendidos del rendimiento y las soluciones. Vamos a hablar de algún caso de éxito, ¿de acuerdo, verídico? Este es un caso que hicimos desde España en Francia. Synsor, a veces, ante la falta de técnicos o también por ayudarnos a nosotros cuando tenemos también exceso, nos pidió que hiciéramos un pequeño proyecto en un cliente francés, en este caso, Lacoste, el de cocodrilo, ¿de acuerdo? La gente de negocio de Lacoste quería tener un indicador que tenía que salir en unos 5 o 10 minutos para poder gestionar su negocio, ¿de acuerdo? Entonces decidieron coger a una persona de su equipo de informática
y pedirle que desarrollara un PLSQL. El hombre estuvo 32 días desarrollando, ¿vale? Tirando código, tirando todo tipo de líneas, y después de esos 32 días sacó un indicador que salía en 204 minutos. Claro, la gente de negocio dijo que no, que necesitaba algo que salía en 5 minutos, con lo cual no valía. No sabían qué hacer y se les ocurrió llamar a Oracle Francia y contratar a un experto de Oracle Francia. Oracle, experto de Oracle Francia, PLSQL, puede usted imaginar el precio de 1.500, 2.000 euros la jornada, ¿no? Ese hombre solo estuvo 100 días optimizando lo que había hecho en 32 días la otra persona, ¿de acuerdo? Tiró 1.200 líneas de código, etcétera, etcétera. Después de esos 5 meses, optimizando lo que había hecho en 32 días, el indicador sería en 32 minutos, que era totalmente insuficiente para lo que era lo que quería el negocio. Pero después de la inversión realizada, el negocio tuvo más remedio que tragar y utilizar ese indicador. Y eso funcionó durante 3 meses, hasta que uno de los parámetros del PLSQL cambió. Entonces se le llamó otra vez al técnico de Oracle, oye, cambia un parámetro, vente aquí a ajustarlo, y el señor de Oracle dijo que no, que eso ya se había quedado así, que eso no se podía tocar ya, que eso ya era imposible, ¿no? ¿La solución cuál fue? Llamar a Synsor. Llamar a Synsor y utilizar la herramienta de MX para utilizarlo. ¿Qué hicimos nosotros desde España en Synsor? Bueno, nosotros no quisimos ver el código, pedimos el análisis funcional, se analizó el análisis funcional y se desarrolló, este es el desarrollo, si pinchamos aquí veríamos un desarrollo parecido al PSQL, pero esta es digamos, la visión que tiene nuestro producto. Y lo importante decir es que en 10 días, más 2 de puesta en producción, incluyendo la formación de la gente de la COS, se hizo el indicador. O sea, 10 días contra los 132 días que habían tardado tanto el técnico de la COS como el experto de Oracle. En 10 días se hizo, ¿de acuerdo? Si no se utilizaron tablas temporales, no se utilizó ningún tuning, etc. Y el indicador salía en 2 minutos. Esto es así. Somos capaces de coger. Y además animamos a todas las compañías que tengan PLSQL que busquen el indicador más complicado, uno de ellos, el más complicado, y hagamos la POC con ello. Y demostremos cómo esto puede ser así. Lo más importante ya no es que salían 2 minutos, que habíamos tardado 10 días contra 132, o 10 días contra 132, sino que en eso formamos la gente. Y por supuesto, que un indicador de este bueno, ya no era un PSQL, este indicador de este proyecto de Synsor cambió a las 3 semanas. Cambió a las 6, y cambió a las 8, y cambió a los 2 meses, y cambiará muchas más veces. Y esto se puso hace 3 años y a nosotros no nos ha llamado nadie. Es decir, son los propios técnicos de la COS quien lo está manteniendo. Y hace 3 años, fue Alberto, 3 años. A nosotros no nos ha llamado nadie, ni a Synsor tampoco, lo mantienen ellos. ¿De acuerdo? Otro caso importante, esto es la Guardian Life Insurance, que utilizó DataFunnel. Bueno, pues ¿para qué? Porque tenían que permitir la visualización de una amplia gama de conjuntos de base de datos e incorporarlas a un BI corporativo. Es decir, tenían muchísimas fuentes de datos para incorporarlas a un BI corporativo. Tenían que reducir el tiempo de los proyectos de analítica, porque los proyectos de analítica, una de las cosas que gestionan es la velocidad, hablaba con Ángel, la velocidad de puesta de datos para que se puedan luego analizar. Tenían prueba a disposición. Alguna información estaba en sitios, base de datos DB2 o base de datos que no podían hacer, ¿no? Entonces, ellos tenían ese problema y también utilizaban, bueno, crearon un marketplace de Amazon, que querían crear un montón de datos. ¿Y qué utilizaron? DMX Funnel. Con DMX Funnel consiguieron 2 cosas importantes. Reutilizar todos los datos estandarizados que podían buscar y, sobre todo, una carga y una adquisición de datos redujo el tiempo en la realización de los proyectos de BI en casi la mitad. Todos los proyectos de BI. O sea, la información está disponible en cualquier momento. No sé si tienen preguntas porque he sido bastante exacto. Hemos dejado 10 minutos para las preguntas. ¿Preguntas sobre esto? Aquí sí tenemos clientes en España, ¿eh? Clientes que utilizan este producto, y puedo mencionar porque nos dejan. Tenemos al Banco Santander, tenemos al BBVA, tenemos a Banca, tenemos a la agencia tributaria, tenemos bueno, Movistar y Vodafone lo utilizan para todo el tema de llegar en ventana a facturación de los clientes individuales, no las compañías. Y todos los años lo utilizan porque son incapaces si no. Entonces, cualquier proyecto de base de datos, de analítica, cualquier proyecto que mueva muchos datos y que la carga sea masiva
y haya problemas de tiempo o de rendimiento de ventana, somos capaces de ayudarles, ¿no? Aprovecho también para decir que estos productos que ofrecemos se pueden comercializar como compra o alquiler, ¿de acuerdo? Mucha gente no lo quiere tener toda la vida, lo puede alquilar, y otros lo quieren comprar, ¿no? Es decir, de hecho tenemos clientes donde algunos productos tienen comprados y otros tienen alquilados, ¿no? En función de sus necesidades. Entonces esto es muy variable. Y lo que suelo hacer también es una vez hecha la POC, lo que suelo hacer también es un pequeño business case con el cliente para ver cuál es la mejor manera de que lo adquieran, que parezca mentira, de forma más barata. O sea, lo que Synsor siempre ha buscado, y nosotros con ellos, claro, es que el cliente tenga lo mejor al menor precio. Como decía Manuel, dicen lo que hacen y lo que buscan son clientes de larga duración. De hecho, desde que tenemos Synsor instalado, no hemos perdido creo que ningún cliente porque siempre, bueno, pues se busca. También permiten el outsourcing, es decir, no es como SAP que si compras 30 licencias y dejas de utilizar 5, no puedes dejar de pagarlas. Y no, aquí puedes hacer un outsourcing cuando quieras, no hay problema de ningún tipo, ¿de acuerdo? De hecho, es una de las cosas que valoran mucho nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, en la parte, esto sí que hablamos del mainframe, que los clientes tienden a hacer abandono progresivo del mainframe, pues a lo mejor comprar mucho, luego lo vas a dejar de utilizar. Bueno, pues solo pagas el mantenimiento de aquello que estás utilizando. No tienes que pagar el mantenimiento de todo. No hay problema. ¿Preguntas? Bueno, pues en tiempo, porque somos gente muy vamos a tomar un café, hablamos tranquilamente y nos incorporamos dentro de 25 minutos. Gracias.